Primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a leer desde el 7 para enganchar un poco el tema, porque nos quedamos medio colgados, no sabemos ni qué vamos a tocar, pero bueno, dice así la palabra, 1:7. De tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos dan cuenta de nosotros y de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este último versículo lo vamos a repetir otra vez para darle un sentido. Dice acá, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, justamente la ira venidera. Esperar a Jesús, a su Hijo, de los cielos. Y vamos a dar otra versión también, y a partir de ahí lo explicamos. Dice otra versión. Dice, y esperar a su Hijo, Yahshua, o sea Jesús, el que resucitó de los muertos, que se manifieste desde los cielos y rescate de la inminente furia del juicio de Yahweh. Vemos acá la palabra, está en la versión judeo-mesiánica, y como dice, esperar a su Hijo, dice, que se manifieste desde los cielos. Entonces esa manifestación habla, lo vamos a explicar así, ya en su resurrección, lo que estaban esperando, el reino, como dicen otras versiones, entonces están esperando la manifestación de su resurrección, y por ende, cuando Él hizo el sacrificio en la cruz, se manifiesta ese reino que significa, siempre decimos, lo que creemos, lo que pedimos perdón, vamos a sentir el gozo, la paz, la tranquilidad. Y dice que se manifieste desde los cielos, o sea, en poder, desde arriba, desde la presencia de Dios. O sea, Dios mismo, el Padre, envía todo este poder para los que creen. Eso está diciendo. Porque simplemente cielo, vamos a darle un sentido de figura, de simbología, de un poder alto, de un poder que desciende del mismo Padre. Y dice, y nos rescate de la inminente furia del juicio de Dios. Inminente furia. Entonces, este dice inminente furia, y la otra parte dice, en el otro versículo que leemos de Reina Valera, dice ira venidera. Entonces, vamos a ver qué es ira venidera. Mateo 3:7, esto lo dice Jesús. Mateo 3:7, en realidad no lo dice Jesús, lo dice Juan Bautista. Mateo 3:7, desde el 1. Dice, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y dice, y eran, en el 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y al ver él muchos de los fariseos y saduceos que venían al bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el reino está hablando, el reino espiritual, y lo vamos a tocar todo con versículos para poder corroborar esto y para poder avalar lo que estamos predicando. Muchos esperan el reino de Dios, como son los testigos de Jehová, los 1000 años de paz, que los llevan al reino ahí, que va a haber que los animales van a ser todos mansos, que el bebé de pecho va a jugar con la serpiente, y está hablando todo en un sentido simbólico, que ese reino de paz, ese reino, como dice
que se está esperando, ese reino milenial, está hablando simplemente de un estado espiritual. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, justamente vamos a tener comunión. Y cuando dice, por ejemplo, que la serpiente va a jugar con el nene de pecho, está hablando de la naturaleza del incrédulo e impío. ¿Por qué lo digo esto? Ustedes fíjense, cuando Pedro tuvo la visión del lienzo, dice que bajaron muchos animales inmundos, eso lo hemos tocado la semana pasada. Entonces dijo Pedro, nunca ha llegado a mi boca, animal inmundo, porque el Señor le dice, mate y come. Pero después entendió Pedro que era la salvación de los gentiles. Entonces, está diciendo justamente ahí que el nene de pecho va a jugar con la serpiente, que los leones van a ser mansos. Es que la naturaleza humana, cuando está bajo el reino de Dios, se somete al reino de Dios, se va humillando, acepta a Cristo como Salvador, justamente va a ser domada, eso está diciendo. Lo estoy explicando muy por arriba, pero para poder entender y para poder encajar este versículo. Hay una profundidad que cuando lleguemos al Apocalipsis vamos a tocar cada punto, cada versículo para dejar en claro todo y que podamos entender lo que es segunda venida, para que no haya duda, porque hasta ahora se toca muy por arriba, o tal vez lo entienden muy por arriba de ustedes. Entonces, es un tema de que siempre van a tener duda y conflicto y no se van a sentir completos en el tema si no entienden esto, porque siempre va a surgir la duda. Y dice acá la palabra, Juan Bautista vino predicando, dice, en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos cómo le está hablando, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Vamos a preguntarnos un poquito. Si se manifiesta 2000 años después, ¿qué sentido tendría anunciarle el reino de Dios en ese tiempo? Si vemos la visión de Isaías, en Isaías 53, cuando muestra la crucifixión del Señor en un sentido de figura, Él lo anticipa 700 años antes, la manifestación del Cristo. Y vos fíjate que cómo contrasta 2000 años antes que diga, tal vez póngale que se cumpla 2000 años después del reino, ¿qué sentido tendría? Que le digan arrepiéntense si la mayoría no lo iba a ver, iban a morir. Y aparte, anticipándose mucho antes que la crucifixión de Cristo, el sacrificio, que es lo que nos da salvación y lo que es lo más importante para la humanidad no tiene sentido. Después dice acá la palabra, en el 6, eran bautizados, dice, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Vemos, el arrepentimiento ¿para qué era? Para que se pongan a cuenta con el Señor, entonces cuando venga la manifestación del Mesías, justamente puedan creer. Entonces ese arrepentimiento le iba a llevar a tener una visión clara. Entonces, a la aceptación del Cristo. Entonces esto le iba a llevar a la salvación. Pero si había mezquindad de pecado, era difícil que puedan discernir aún al Cristo. Porque cuando uno tiene una postura definida, una mezquindad de pecado, y no quiere salir, no se quiere arrepentir, no se quiere humillar, entonces jamás puede discernir las cosas espirituales. Y como dice acá, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y acá es cuando explicamos ira venidera, justamente porque se iba a iniciar el juicio del Cristo en la cruz. El que se arrepentía iba a recibir ¿qué? Salvación. Entonces tenía que tener una preparación ya. Y el que no se arrepentía ya era condenado, como dice la palabra, ¿no? Vamos a tocarlo ese versículo también después. Y entonces dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los fariseos y saduceos, ¿qué tenían? Fingimiento simplemente. No había un arrepentimiento de pecado, entonces no iban a aceptar nunca al Cristo si no había un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque había soberbias en ellos, había incredulidad, había rechazo a las cosas de Dios. Aún mismo a Juan Bautista no lo querían, lo rechazaban completamente. Y vemos como había una persecución, había un levantamiento, había un desacuerdo, pero acá vemos que le habla de la ira venidera. La ira venidera iba a ser en la crucifixión. Ahora, ¿qué sentido, vuelvo a preguntarlo otra vez, tendría decirle, arrepiéntanse los fariseos, si después de 2000 años justamente se iba a cumplir esto?
Le estaba hablando de algo inminente, algo que iba a suceder, porque hasta aquí, Cristo no se había presentado todavía. Justamente después de esta presentación de Juan Bautista, empieza también Cristo a revelarse. Él fue bautizado por él, cumplió todo lo que estaba en cuanto a la ley e hizo 3 años de ministerio predicando. O sea, tenían que arrepentirse ¿para qué? Para recibir salvación en ese juicio. Y dice acá la palabra, Romanos 5:1, vamos ahí. Porque los versículos están todos en sí, pero cada uno lo explica a su entendimiento. Yo no digo que en otro lado, otras doctrinas no sepan los versículos, sí lo saben, pero lo interpretan de manera diferente y nosotros lo enfocamos a través del sacrificio en la cruz. Entonces mostramos 2 tiempos, un antes y un después. Entonces este reino de Dios es algo espiritual y lo vamos a tocar después. Dice así la palabra de Dios. 5:1 de Romanos. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, dice, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por la fe. Entonces, cuando hay un fruto digno de arrepentimiento, entonces nos va a llevar a ver nuestros pecados. Y cuando se manifieste el Cristo, entonces vamos a saber que necesitamos de la justificación por la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nos lleva a tener paz con Dios, porque justamente antes de eso el ser humano estaba en enemistad con Dios. Entonces quiere una conciliación en Dios con el hombre por medio de la crucifixión de Cristo. Entonces, justificado por la fe. Entonces, la justicia, la limpieza, entrar en el reino de Dios, lo que me da salvación es justamente creer en su sacrificio. Y dice acá Mateo 16:28. Mateo 16:28. Acá hay otra pregunta. Hay algunos que separan todo esto. Es increíble, ¿no? Cuando uno no tiene muy en claro esto de 2 tiempos, dividen tribunal de Dios con tribunal de Cristo, cuál es la diferencia, el rapto, esto, lo otro, y está hablando casi del mismo tiempo o de la misma cosa, pero mezclan todo por no haber un discernimiento. Y bueno, ahí es cuando yo digo siempre, caen en algo muy fantasioso. Y dice acá la palabra 16:28 de Mateo: en verdad os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. No probarán. A ver, no probarán se traduce, no morirán. No gustarán la muerte, dice otra versión. No morirán, dice la otra versión. Entonces, no van a morir hasta que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo hablando por él, dice, lo vean venir en su reino. Y su reino es su manifestación de su resurrección. Ahora, póngase a pensar un poquito. ¿Los discípulos murieron todos? No, sí, están todos muertos, ¿cómo que no? Murieron todos. Están todos muertos los discípulos, es evidente. Pasaron 2000 años, es una pregunta. Yo no le pregunto con doble intención, le pregunto algo que es lógico. Murieron todos. Ahora, vemos, dice, no probarán la muerte, dice, muchos de vosotros, o algunos de vosotros, no van a morir, dice, hasta que Cristo sea manifestado en su reino. A ver, ¿cuántos años? A ver, si pasan 2000 años, ¿será que van a seguir viviendo? No, lógico, está hablando de la manifestación espiritual, de la resurrección. Entonces ese es el nuevo tiempo, ese es el reino de Dios. Y a ver, y dice, ¿por qué dice acá, algunos que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino? Algunos. Y se lo decía a los discípulos. ¿Por qué? Porque había uno que murió. ¿Quién era? Judas, exactamente, Judas. Él se mató antes de la crucifixión del Señor, no aguantó el tormento. Y por eso le dice, algunos no probarán. Entonces los otros siguieron viviendo. Y después se manifestó el reino, hasta que vean el Hijo, o sea, no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, venir en su reino. No van a morir, y no murieron, porque se manifestó
el reino. Entonces, el reino se cumplió en ese tiempo. Si esperamos 2000 años después, está evidente que todos murieron. Es evidente, ¿no? Es evidente. Entonces, esto quiero que entiendas. Cuando apuntan al reino de Dios, no estamos hablando de manifestación milenial ni de nada, ¿sí? Por ejemplo, en la Iglesia Católica esa fase lo toman como que existe el purgatorio. Solo que sabes a qué se refiere. Sí, lo leí, lo sacan de cosas, pero a lo que estamos tocando otra cosa. Estamos tocando, ¿por qué lo decís vos? Pero por eso, vos estás diciendo en el tema que los apóstoles no iban a sentir la muerte que iban a morir antes que den la resurrección después del tercer día de Cristo. Ah, vos decís que eso lo tengo. Bueno, eso. La verdad no sé, ese punto de vista no lo sé. Tendríamos que después me pasás el dato a ver cómo lo tocan y yo te lo explico. Nunca, porque el purgatorio lo que vi es que lo sacaban de, creo que el libro de Macabeos, algo así que existía, bueno, pero tienen su punto de vista. Nosotros no manejamos el libro de Macabeos. Ponele, el ladrón, te lo explico así con un versículo, que estaba al costado de Jesucristo, cuando le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso, hoy. No pasó un proceso de purgatorio ni nada. O sea, si tomamos un paraíso, estamos hablando los que estaban muriendo, o sea, los que murieron esperando su venida, es la manifestación. Y después de la resurrección lo lleva ¿a qué? Lo traslada a la presencia misma de Dios. Entonces tenemos que entender ahí que no pasó ni un proceso. Y te lo voy a decir, porque si vamos más allá, con respecto a bautismo, vos fíjate que el ladrón se bautizó. El ladrón no cumplió ninguna de las leyes. Y ahí ya vemos que en sí lo que predican que se tienen que bautizar, si no, no pueden ser salvos. No corresponde eso. Porque vos no vas a hacer ninguna obra. A ver, dice, solamente por la fe en Cristo Jesús. Y dice, en un versículo dice, creo que está en Efesios, dice que la manifestación de la salvación, dice, la salvación por gracia soy salvo, más bien dice, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra, gratuitamente, por gracia. Gracia quiere decir un regalo por el cual vos no hiciste merecimiento. Vos, por ejemplo, yo te regalo, simplemente te quise hacer un obsequio por aprecio. A ver, vos no hacés merecimiento o no lo compras al regalo, simplemente te lo regalo. Entonces vemos que justamente nos muestra ahí que no por obra, no cumpliendo ritos, no cumpliendo, y muchos quieren acomodar los bautismos, quieren acomodar la Santa Cena, quieren acomodar el aceite, la unción de aceite, un montón de cosas en eso, pero en sí no agregan, no tiene ningún valor. A eso es lo que voy. Hay otros que no, que comprenden que la salvación es un paso de obediencia, nomás dicen así. Para mí es toda una figura, para nosotros es toda una figura, y tiene toda una explicación que si vamos a entrar, no vamos a salir, vamos a desviarnos del tema, pero ya va a venir, uno tiene que tener paciencia nomás que ya va a venir ¿El qué? Sí, que lo bajen, sí. Y bueno, entonces esto me lleva a Romanos, en total después ven la grabación. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice así la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Vemos, porque la ira de Dios, vos fíjate, relaciona el día, la ira venidera, decía, ¿no? Ese versículo, ira venidera, escuchen. Y acá dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad, incredulidad. Eso quiere decir, dice, de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, ¿quiénes van a recibir la ira venidera? Los que no creen. Esos van a seguir en tormento, ya han sido condenados, como dice la palabra. Pero los que se humillan, los que aceptan a Cristo como Salvador, van pidiendo perdón, van arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, estos viven en el reino de Dios. Y ahí es que divide a uno en condenación, como le muestra infierno, y a otro le muestra cielo, reino de los cielos. Entonces son dos estados espirituales.
Vamos a tocar en Romanos. No, Romanos, esto no lo vamos a tocar. Vamos a tocar en Primera de Tesalonicenses. No, Romanos 5:9 también. Vamos a hablar un poquito de la ira. Va a ser rápido esto, pero estos versículos le van a ayudar a más o menos a estar en contexto y van a tener respuesta y van a saber encarar después una pregunta, porque lo van a tener reflejado a través de los versículos. Dice así, Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, su sacrificio, eso está diciendo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Dice, justificado por su sacrificio. Mirá que está hablando del tiempo de sacrificio. Algunos, tal vez yo, poniéndome en la cabeza de otro que predica segunda venida, yo tal vez poniéndome en la cabeza diría, bueno, pero por la fe en Cristo, en su sacrificio que es eterno y que, bueno, murió y hasta ahora tiene todavía valor y sigue teniendo el valor, seremos salvos de la ira, del juicio que está por venir, de la gran tribulación. Tal vez me pongo en esa cabeza, pero acá evidentemente está dando el valor al sacrificio Pablo, y Pablo mismo lo dice, yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Entonces está dando un valor a la crucifixión, como dice acá en este versículo. Ahora, justificado por su sangre, dice, justificado por su sangre, seremos salvos de la ira venidera. Ahora, vos fijate y ponete a meditar un poquitito. Ponete a meditar un poquitito. Cuando dice esto, seremos salvos de la ira venidera. Seremos. ¿Y a quién le está hablando? No, bueno, pero acá la carta es dirigida a los romanos. Sí, más allá de los grupos, pero vamos a ponerlo en contexto. Personas que estaban vivas. Seremos salvos de la ira venidera. A ver, ¿qué sentido tiene otra vez? Nos preguntamos. 2000 años de esperar. Por eso digo, la ira venidera está hablando de ese tiempo. De ese tiempo. El que no cree es condenado y el que cree es libertado, es salvo. Seremos salvos de la ira, del juicio. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, ¿sí? 5:9. Vemos que cómo meditar un poquito de lo que estamos leyendo es lo que nos va a abrir la cabeza para poder entender bien el contexto en que se está hablando y no hablemos locura, cosas que no entendemos, cosas fantasiosas. Ahora están saliendo por internet que ya estamos en la semana 69 de Daniel y bueno, que ya de acá a 7 años se tiene que manifestar sí o sí la venida de Jesucristo, que vamos a entrar en la gran tribulación. Dos cosas que tienen una explicación también, que la gran tribulación habla antes de la muerte de Cristo, y vemos que tribulación y persecución tuvo el pueblo de Dios a través de todos esos cautiverios. Pero después ya, ahora tenemos un tiempo de liberación, si aceptamos. El que no acepta, por eso es el juicio del gran trono blanco, como dice en Apocalipsis, que también lo vamos a tocar. Y ahí es cuando es un juicio final. El que cree es salvo, el que no cree está en sus pecados atormentados. Y dice así la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha destinado para ira, sino para obtener la salvación por medio del Señor Jesucristo. No nos ha destinado para ira o para el día de la ira venidera, sino para ser salvos. Vemos que esto quiere arrepentimiento, ¿para qué? Para salvarnos, para ser libres de nuestros tormentos, de nuestro pecado. Porque la ira de Dios significa, o el tormento de la separación, como tocamos en la semana, significa no sentir su presencia. Y como dice acá en Juan 3:18, pero vamos a tocar del 17 al 19. ¿Están siguiendo más o menos el hilo? Si ustedes esto anotan en estos versículos, ya van a tener una base importante como para refutar lo que es, al menos el reino. Saben que el contexto de lo que está hablando es un reino espiritual.
Amén. Juan 3, 17 al 19. Me parece que hasta Martín lo entiende, así que vamos bien. Dice así la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Vemos como el que no cree ya ha sido condenado y el que cree es salvo. Entonces recibe el reino de Dios. Y como dice, esta es la condenación, esta es la palabra clave. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Bueno, esta es la condenación. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Y esta es la condenación. Mirá lo que quiere decir. Esta es la causa, hay otra versión, de la condenación, de tu condena, de que está bajo condenación. Dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Eran malas. Entonces tenía un rechazo a las cosas de Dios, a la manifestación. Y esto se lo está hablando claramente a los judíos. Entonces, esa ira venidera estaba para los judíos, si es que no aceptaban. El que acepta es libre, ya ha sido libre, ya ha sido justificado por la fe. Pero el que no cree, como dice, ya es condenado. Entonces tiene una condenación, y la causa de la condenación, como dice acá, es que tus obras son malas y tenés un rechazo a las cosas de Dios. Entonces de eso no tenemos que arrepentir. Como en ese tiempo los judíos se manifestaban en oposición al Cristo, así también en nuestra alma nos manifestamos en oposición a las cosas de Dios. Entonces no hay arrepentimiento y tenemos una condena. Y entonces por eso hablo de un estado espiritual. Y nos lleva a Lucas 17, 20, 21. Dice así la palabra, preguntando los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. Y está hablando de su misma persona. Pero cuando habla de su misma persona, está hablando de su naturaleza, de su manifestación de amor, del gozo, de la tranquilidad. Yo soy el reino de Dios. El que tiene mi esencia, o el que va a tener a través de la resurrección, mi esencia, va a vivir en el reino de Dios. Cuando dice, iré y os prepararemos, y vendré y os tomaré a mí mismo, o sea, de mi cuerpo, de mi pueblo, para que donde yo esté, vosotros también esté. Entonces, el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Pasaron cuánto? A ver, acá ni siquiera murió. Pero, ¿será que va a pasar 2000 años? Y le dice, claramente, el reino de Dios es mi manifestación, mi naturaleza. A ver, otra versión dice así. Preguntaron los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Le dijo, el reino de Dios no ha de venir de forma visible. La otra dice con advertencia, de forma visible. No se trata de verlo, de que venga en un caballo blanco, que estén reinando en una nube con sus ángeles. De forma visible no es, y la mayoría lo toca por forma visible. A ver, el reino de Dios no vendrá como algo que todo el mundo pueda ver. ¿Por qué? Porque esto se ve por la fe, o sea, se siente. Otra versión dice, el reino de Dios no se puede descubrir por medio de señales visibles. Esto es por la fe. El que cree es salvo, y el que no cree es condenado. O sea, ¿lo sentís o estás atormentado?
Entonces ahí es cuando meditamos un poquito en nuestra situación espiritual. Nosotros somos todos salvos. ¿Pero sentís el reino de Dios en tu vida? Ese es el tema. Y como dice acá la palabra también en otra versión, la venida del reino de Dios no se puede calcular. Muchos hacen cálculo. No, porque estamos en la semana 69 de Daniel y acá hay señales, ya hay muchos terremotos, que lo dice la palabra. Pero tiene todo un significado. Y empiezan a calcular. Pero vos estás perdiendo tiempo buscando información en lugar como pusieron un comentario, que es muy acertado lo que le pusieron. Más bien, en vez de esperarlo tanto, ¿por qué no nos preparamos? Y es verdad, uno espera la segunda venida, pero ¿en qué condición te encuentra el Señor? Si uno está esperando segunda venida. Y evidentemente vas a pasar la tribulación, como yo lo creía antes, ¿no? Evidentemente. Y a la tribulación nadie se salva. Como me dijo un hermano, no, dice, la venida del Señor ya está cerca, dice, qué mal que está la humanidad, dice, la gente está toda loca, dice, yo me voy al monte y me voy a vivir ahí para que no me agarren. Pero todas cosas así que uno al no tener conocimiento produce temor en lugar de arrepentimiento. Entonces dice, mirá cómo dice el versículo 21 en otra versión. Acá dicen, helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otra versión dice, no van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. O sea, lo vuelvo a aclarar, Jesucristo está diciendo por su misma naturaleza. Y entonces, es cuestión de sentirlo, es cuestión de humillación, es cuestión de pedir perdón, es cuestión de que el Señor nos traslade a su presencia a través del arrepentimiento nuestro. Entonces que sintamos algo diferente. Y Mateo 24:27, estoy siendo bastante breve en la explicación. ¿Por qué? Porque si no, no me va a alcanzar el video para subir. Y dice así la palabra, 24:27. Porque dice, como el relámpago que sale del oriente al occidente y se muestra... No, perdón, leo otra vez. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. De cierto os digo que no pasará esta generación acá hasta que todo esto acontezca. Vemos acá la palabra como relámpago, dice, ¿no? En un momento, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Venida del Hijo del Hombre. ¿Lo relaciona con segunda venida? Sí, relacionamos. Segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. Porque todo esto lo relacionan con segunda venida. A ver, está desconectada hoy Noelia. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Reflexión. 24:34. Esa parte, perdón, la salté porque son dos versículos, el 27 y el 34. Entonces lo leo otra vez. Así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de segunda venida. Por ende, reino. Por ende va a haber una ira venidera antes que eso, ¿no? Y en el 34 dice, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué interpretan ahí? Bueno, se los explico. Esta generación, ustedes lo van a ver. ¿Le está diciendo a quién? A sus discípulos. A los seguidores. Sí, a sus seguidores. Bueno, discípulos, seguidores, lo mismo. Entonces no va a pasar esta generación. Ustedes lo van a ver. La generación que está viviendo. Y la generación, si se toma por generación, sabemos la generación que viene, la otra generación, que siempre hablamos de tiempos presentes, estamos hablando de cada 20 años, ¿o no? Más o menos. Bueno, la cuestión es que toda esta gente lo iba a ver. ¿Y qué está hablando? Así que, dice, también la venida del Hijo del Hombre así será, dice. Vendrá, en un momento. Y dice, no pasará de esta generación.
Es evidente que acá lo meditamos un poquito y va a acontecer, dice. El reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios es eso. Y la ira venidera, porque ellos esperaban, como dice en Tesalonicenses, el versículo del cual arrancamos 1:10, decía que están esperando a Jesucristo que se manifieste de los cielos, que habla de la resurrección. Y dice que nos salva de la ira venidera. Entonces está hablando de una persecución. Está hablando de esa ira venidera. ¿Quién? ¿Quién está en la ira venidera? El que no cree. Y el que cree es salvo. Liberación. Entonces vemos que lo habla todo de una forma natural para poder entender lo que es el reino de Dios. Entonces, acá dice, no pasará de esta generación. Está claro que lo iban a ver ellos. Ahora dice Apocalipsis 20:11. Porque estas preguntas, a ver, siempre cuando habla de segunda venida, yo creo que ustedes lagunean en la cabeza. ¿Cómo le voy a responder? Es mejor callarse, ¿no? Cuando empieza a tocar segunda venida, ¿por qué? Porque no tengo respuesta, no tenés respuesta. Y ahí está el tema, hermano. Ahí es cuando empieza a tambalear tu fe, no sabe cómo responder. Y después decís, pero al final no sabemos nada, no nos enseña nada a los pastores. Bueno, estas palabras son importantes justamente para apuntalar tu fe en el sacrificio de Cristo. Porque si no vas a ser siempre, vas a estar patinando lo mismo. Que está bien, uno descubre el pecado, pero si uno no sabe refutar esto de segunda venida, no tiene doctrina, entonces tampoco podés tener fe en la palabra completamente y tu fe no crece. Entonces ahí está el tema, uno tiene que saber todo para que los que demandan la razón de vuestra esperanza, dice, tenga con qué responder. Entonces, ¿tenemos respuesta? Sí, tenemos que tenerla. Entonces tenemos que invalidar, tenemos que, si nos preguntan, yo no digo que vas a ir a predicar segunda venida, no, ustedes están equivocados, no. Si se presenta el tema, uno ya tiene que tener una confianza plena de saber esto. Entonces, vas a estar seguro, te vas a sentir más confiado en el camino, te vas a sentir por lo menos que no te están mintiendo. Si la estás pasando mal es por tu pecado, pero no es porque está fallando la palabra. Y dice acá la palabra en Apocalipsis 20:11, otro de los versículos que se toman y que nombré hoy, y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice, ante Dios. Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y fueron abiertos los libros. Ahora los muertos, ¿por qué habla de los muertos? No exactamente. Los muertos, estábamos todos muertos en delito y pecado. Tanto muertos como vivos, estamos todos en la misma condición delante del Señor. Ese es el juicio de la cruz. Ahora, vemos que dice, fueron abiertos los libros, y bueno, acá hay otro detalle, pero no quiero entrar en esto, y dice la palabra en el 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. O sea, estos recibieron condenación. ¿Y el que estaba en Cristo, en el libro, recibió salvación? Hay toda una explicación, pero yo quiero ver los contrastes. Que uno recibe salvación y uno no. Entonces, el juicio de gran trono blanco, como lo dicen en el título de Apocalipsis, es justamente de la cruz de Cristo. Está hablando. Todos los muertos delante de él, grandes y pequeños. Pero yo hablo de la condición. Muertos en delito y pecado. No estoy hablando de los que ya murieron en fe. Eso también habría que ser separado, pero sí, grandes y pequeños delante de él en pie, dice.
y fueron abiertos los libros. Y vemos acá dice la palabra, lo vuelvo a repetir. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros. ¿Qué entienden ustedes por los libros? Yo te quería decir algo, ¿viste? En la parte que dijiste, por los que son grandes y pequeños. Bueno, yo lo tomo como que los grandes son los que entendieron la palabra, los que comprendieron la palabra, los que pudieron seguir como Dios quería. No, simplemente está generalizando a toda la humanidad. O sea, estamos todos en condenación. Pero libros grandes y pequeños. Fueron abiertos los libros. ¿Qué entienden ustedes por los libros? Bueno, lo explico así. Los libros eran los libros de los profetas. Fueron abiertos, le dio entendimiento. Y después dice, fue abierto el libro de la vida. ¿El libro de la vida quién es? Hablando del mismo Cristo. Entonces, todo el Evangelio, todo es revelado, da un entendimiento del Cristo. Entonces, dice acá la palabra. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Escritas. Entonces, según la palabra, somos condenados, somos libres. Si no hayan con culpabilidad, o sea, está el pecado reinando en nosotros, según los libros, lo que es pecado, entonces recibimos condenación. Pero si hay arrepentimiento, ¿qué pasa? Entonces recibimos salvación, según sus obras. Bueno, y esto es lo que quería tocar simplemente, pero cómo nos ayuda a entender lo que era el día, porque yo no lo quería dejar la otra vez enganchado. A ver, si enganchaba, porque iba a enganchar los 3 versículos, pero no iba a poder explicar esto, y iba a quedar colgado. Entonces preferí separar los 2 versículos y explicar este suelto, como para poder avalar yo lo que estoy diciendo y ni simplemente decir, no, que la segunda venida no existe y nos quedamos en eso, no. Interpretar, presentar versículos, pero igual, esto es muy profundo, hay un montón de cosas, pero vamos a ir llegando libro por libro y así no lo alcanzamos también con el tema. Y cuando se presenta versículo así, tener con qué invalidar. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga.